Bueno, vamos a dar gracias al Señor y comenzar. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser embajadores del Evangelio de Jesucristo. Gracias por la oportunidad de repasar algunas cosas y recordarnos tanto de nuestra responsabilidad como de nuestro privilegio de hablar de Jesús, de querer hablar de Él a otros, en el nombre de Cristo. Amén. Esto es lo que siempre debemos recordarnos, es que podemos estar hablando de muchas cosas, pero queremos hablar de Jesucristo y realmente debería ser una cosa muy importante para todos nosotros. A ver. Oh, turn it on. Ok. Como creyentes en Cristo Jesús, parte de nuestro ADN es compartir la fe. Estos tres versículos aquí en Mateo 28, 19 y 20, vosotros conocéis bien. Y daos, o en vuestra ida, ¿no? Haced discípulos, enseñándoles. Enseñándoles no. Como dice aquí. Todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y sigue. Y igual en Hechos 1:8, igual en Juan 20, versículo 21, él dice, como el Padre me ha enviado, yo os envío. Entonces yo digo que en nuestro ADN como creyentes, queremos compartir nuestra fe con todo el mundo. Creemos nosotros que Jesucristo, nos salvó de nuestros pecados. Si no fuese así, estaríamos condenados eternamente por Dios. Porque Dios es santo y Él manda. Él es el soberano, el creador de esta tierra. Entonces, hablando de todo esto, la primera cosa es que cada uno de nosotros necesitamos conocerle mejor. Hemos llegado a conocerle los que estamos aquí hoy, pero necesitamos seguir conociéndole y siguiéndole. Y cuando hacemos esto, entonces yo creo que parte de ser un cristiano con salud es que tú quieres compartir tu fe con los demás. Es hacerle conocido, hacer que los demás entiendan la verdadera identidad, la grandeza, el amor de Jesucristo, lo que significa su obra redentora. Yo creo que en nuestra cultura, muchos de los católicos, muchos de nuestros vecinos, buena gente humanamente, a mí tan bueno, no somos tantos mejores que ellos, pero realmente no entienden el propósito de todo esto. Entienden algo, pero no, que Él estaba actuando como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y hay versículos como esto está en un contexto de persecución, pero allí lo dice claramente. En vez de estar llenos de miedo, porque estaban siendo perseguidos ellos, en primero de Pedro, él dice, sino apartad, es la palabra santificad, pero la idea es apartad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y quiero decir aquí, obviamente está hablando de defender nuestra fe aquí, apología, ¿no? Pero en casi todos los contextos, cuando habla de nosotros compartiendo nuestra fe con los inconversos, siempre usa palabras como reverencia, mansedumbre. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:26 lo dice otra vez, no exactamente como aquí, pero dice esto. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad. Entonces, todo esto de compartir nuestra
testimonio personal con las otras personas es muy útil, pero tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia y respeto. Si la otra persona dice, no quiero escuchar más, para. Lo que tenemos que recordar es que la mayoría de las personas que lleguen al final a conocer a Dios han oído el Evangelio normalmente muchísimas veces. Y normalmente, no siempre, hay excepciones, yo sería una excepción, pero normalmente tienen a alguien cercano, familiar, amigo bueno, alguien en su trabajo que está hablando con ellos acerca del Evangelio, ¿ok? Y tenemos que recordar, entonces nosotros no somos como vendedores de coche, no tenemos que forzar nada. Deberíamos relajarnos en el Señor y quizás lo digo... ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Tú decías que si dicen para, pues no tenemos que seguir insistiendo, concluir el testimonio, pero yo creo que tenemos que observar muy bien también, porque muchas personas no van a decir porque es demasiado bruto, muy bien, pero van a enseñar por sus gestos que o están aburridos o no les interesa o estamos hablando demasiado sin parar y preguntar. Ok, sí, en este diapositiva lo trato un poco. De vez en cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe con los demás. Ok, debemos, número 1, orar. Siempre orar, orando. Pablo en Efesios 6, en muchos pasajes, enfatiza la necesidad de orar. ¿Por qué Jesús oraba tanto? En parte porque estaba compartiendo la verdad de Dios con las personas. Pero, y luego compartir. O si tú dices testificar, porque somos testigos. Y mientras tanto, tenemos que prestar mucha atención a las inquietudes y los gestos de las personas. Yo diría que no debemos siempre parar, pero sí, si alguien está incómodo o tú ves que alguien tiene una pregunta, quiere preguntarte algo, o alguien está diciendo, entonces para y dices, ¿tienes una pregunta? Pregúntales. Es casi mejor dialogar con una persona sobre el Evangelio que simplemente bla, 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 bla. I mean, a la vez deberíamos relajarnos, no todo esto depende de nosotros, no, yo no lo creo. En el Señor, confiando en la ayuda del Espíritu Santo para expresar nuestra fe de manera sincera y coherente. Entonces, no tenemos que ser como políticos que hablan tan fluidamente, no. Pero por otra parte o por otro lado, es mejor estas dos palabras, sincera y coherente. Yo diría que para compartir el Evangelio siempre habla de tu propio pecado. Que Cristo me salvó de mi pecado. Y admitir que eres pecador para empezar. Pero tenemos que recordar que muchas veces personas inconversas llegan a conocer a Dios por la fe en Cristo Jesús de manera lenta, paulatina. Así que cuando sea posible deberíamos intentar recordar, como hemos hablado la semana pasada, ¿recuerdas que Dios es santo, el hombre es pecador, Dios ha provisto una solución para el hombre y el hombre tiene que responder? ¿Recuerdas? ¿ok? Dios es santo, número 1. Número 2, causa un gran problema para los seres humanos porque somos pecadores. ¿Ok? Dios es santo 3 veces, Mateo 5:48 y muchos otros pasajes hablan de la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor y podemos hablar de eso, pero el hombre, nosotros por nuestra parte, somos pecadores, entonces debemos hablar de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como se dice aquí,
Y el pago del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de morir físicamente, estamos hablando de morir espiritualmente para siempre, estar separados de Dios. Entonces, esto es simplemente un recordatorio de la semana pasada. Yo creo que es bueno tener esto en mente, el carácter de Dios. ¿Quién manda aquí? Estamos en el mundo de quién estamos, ¿qué? ¿Alguien pregunta? Ok. Estamos en el mundo de Dios. La gente no quiere escuchar eso, pero Dios creó este mundo. Hay muchas presuposiciones cuando evangelizamos a las personas que yo creo. Okay, yo creo que Dios decidió las reglas del juego. Okay, y esto causa un problema para nosotros. Dios tiene una solución, se llama Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Como dice en Romanos 5:8, aún siendo pecadores, Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ok? Esto es la grandeza del amor de Dios. Entonces, si Dios va a salvar a alguien, ya Cristo ha pagado el precio de su pecado también, según Romanos 5:8. Y luego, pero aquí es donde muchas veces la persona tiene que responder. Conocimiento no basta, tiene que responder, tiene que creer, recibir a Cristo, acercarse a Él, escuchar su palabra y creer en Él personalmente para ser hijo de Dios. Entonces es muy importante hacerlo sinceramente y coherentemente, ¿ok? A ver. Cuando hablamos de nuestro testimonio personal y estamos hablando de nuestra experiencia, cómo llegué yo a conocer a Cristo, ¿quién es el protagonista? Pues el Señor debería ser. A veces es difícil y fracasamos porque empezamos a hablar con las personas, contestar sus preguntas, pero nuestro objetivo, el que salva es Jesucristo. No lo que ha sucedido en mi vida, esto no salva a las personas, ni en tu vida, no, lo que salva a nosotros es el Señor. Entonces hay algunos elementos esenciales, y lo repito hasta la saciedad aquí, pero cuando hablamos de ellos, una de las mejores maneras, obviamente preguntamos a la persona, ¿crees en Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Tienes alguna idea de Dios? ¿Ok? Para empezar. Pero una de las cosas es por qué, yo a veces le digo a la gente o pregunto a la gente, ¿por qué ha venido Cristo a la tierra? Si tú y yo no tenemos problema, ¿por qué ha venido? Bueno, la Biblia lo expresa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes todo el Evangelio ahí en este 3:16. Y si la persona está escuchando, van a preguntar, ¿y pierde qué? ¿Perdición? ¿Qué? Ok, y tú puedes usarlo. Debemos hablar de la muerte de Jesús. Su muerte, y esto es lo que los liberales, digamos cristianos, pero no son cristianos, pero Cristo murió voluntariamente y vicariamente. Él es nuestro sustituto, ¿ok? Vicario. Él sustituye, por eso Miguel Ángel dijo, Él murió en tu lugar, en mi lugar. Lo creemos, es la razón que seguimos a Jesucristo. Entonces debemos decirlo tal cual. Él murió por mí. Yo tenía pecados, sigo siendo, pero Cristo murió por mí. Y el sacrificio fue voluntario y sustitutivo, o no sé cómo decirlo. La resurrección del Señor, debemos destacar que Dios le resucitó entre los muertos, significando que Cristo venció el pecado y la muerte. Sencillamente. Hay muchas más cosas que podemos decir, pero esto es. Y debemos enfatizar en nuestro mundo hoy en día, yo creo que es, la gente no entiende eso del pecado. Yo no entendía muy bien en 1977 el pecado. Mucha gente quizás están dispuestos a decir, pues sí, yo miento, pero no entienden las ramificaciones
según la perspectiva de la Biblia. Eso significa que estás condenado al infierno. Es serio. Yo siempre pensaba antes de conocer a Dios, y siempre uso la misma ilustración y mucha gente lo usa, es como una balanza. Y yo vivía mi vida un poco así, como un joven y era monaguillo, había memorizado credos y todo, pero no conocía al Señor. Yo pensaba, pues aquí mis malas, las cosas malas que hago y las cosas buenas que hago aquí en este lado, y intentaba que las cosas buenas, mis buenas obras, si yo tenía más buenas obras que malas obras, entonces ganaba el cielo. Dios me iba a permitir entrar. Y de alguna forma, no sé dónde había aprendido eso, pero es como pensaba. Y yo recuerdo literalmente viviendo un poco así. Hacía una cosa mala, entonces hacía una cosa buena. ¿Okay? Y esto es el gran problema de nuestra sociedad. La gente está tan lejos de Dios hoy en día que no entienden lo de la seriedad de su pecado. La santidad de Dios, la necesidad de la perfección. Hoy en día es común que alguien responde y dice, pero Carlos, no tienes que ser perfecto, tío, o como no sé cómo lo dices. ¿Okay? Pero ¿es cierto cuando alguien dice eso? Delante de nosotros, sí. Porque nosotros somos humanamente hablando perfectos. Pero delante de Dios, ¿está bien decir esto? No. Puedes decirlo, pero no. No. No matas tú. No. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos. En Mateo dice que si alguien quiere ser, Dios requiere la perfección. ¿Ok? Y la única manera de tener la perfección es que tenemos que ser salvados por Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién es? Entonces cuando dicen, pues, nadie es perfecto, tío, no pasa nada. Sí pasa algo. Y recuerdes esto de dos planos. Cuando hablamos de nuestra perfección, o hablamos de muchas de esas cosas, en el plano humano yo entiendo. Pero cuando nos ponemos delante del Dios Santo, 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 nuestro primer punto, y si lo hacemos bien, ellos empiezan poco a poco a coger la idea de que, soy pecador, por el carácter de Dios Santo. Y eso implica que hay juicio divino. La Biblia habla de eso. Para los que rehúsan creer en su Hijo, Dios va a juzgar. Está en muchas partes. Estoy resumiendo rápido. Tienen que poner fe en el Salvador Jesús, no fe en sus buenos deseos, sus buenas intenciones, no. Tienen que creer en el Señor Jesucristo, ¿no? El Cordero de Dios. Tienen que y en cuanto a Dios, tienen que realmente, como dice Pablo en Hechos 20, arrepentirse en cuanto a Dios, en cuanto a sus pecados. Y pedir el perdón de Dios por los pecados cometidos. Y admitirle, decir realmente el arrepentimiento verdadero, es decir, Dios, tienes razón, perdóname. Has tenido que enviar a tu Hijo para morir en mi lugar porque he cometido muchos pecados, soy pecador. Y esto es lo que la gente... Y luego tiene que creer en Jesús, man. No hay otra manera. He hablado de eso, el perdón de pecados. No tienes que hablar de la segunda venida de Cristo, pero cuando hablamos del juicio, y debemos en algún momento, testificando a los demás, normalmente hablamos de la segunda venida de Jesucristo. Cuando celebramos, por ejemplo, la comunión en nuestra iglesia, la cena del Señor, terminamos siempre con este versículo, como dice aquí, no lo tengo memorizado.
pero siempre termina aquí en versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, recordando a Jesús, lo que Él hizo en la cruz, no. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es muy importante, la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo vendrá otra vez. Y desde que he sido cristiano, alguien me enseñó esto. Entonces debemos, quizás no en todas las veces, pero son cosas que salen y tenemos que afirmarlos. La palabra de Dios, cuando hablamos de nuestro testimonio, la razón que quería que tú pusiese en tu hoja de testimonio es porque realmente es lo que Dios usa. El Espíritu de Dios para convertir a las personas usa la palabra, ¿ok? La Biblia. Dios es como una espada de dos filos. Está hablando ahí en Hebreos 4:15 en un contexto de juicio a los que no estaban pensando dejar a Cristo, pero Dios usa la palabra. La fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Entonces es siempre eso. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu de Dios, que es el agente, usa para convertirnos a Cristo. Y es como funciona. Es decir, nuestra salvación es una obra de Dios que desde el principio hasta el final, guiado por el Espíritu Santo y la Biblia. Por tanto, deberíamos compartir, cuando estamos compartiendo nuestra fe con los demás, debemos, si es posible, tener versículos para cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos del amor de Dios. Deberíamos de alguna forma decir, pues aquí, mira, lo dice. ¿Ok? Y para que la gente pueda entender mejor. Y hay algo de este libro, no es como un periódico, no es como el mejor novela, no es como lo de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No, esto es un libro único y es viva. El Espíritu de Dios coge estas palabras y lo aplica a las personas. Lo hizo a mí. Y yo pensaba que iba a morir aquel día en octubre de 1977 y iba a ser juzgado por Dios y enviado al infierno. Estaba convencido. Y estaba solo en mi habitación y gracias a Dios el librito le explicaba que Cristo pagaba por mis pecados. Ok. El pecado. Voy a saltar mucho de esto. Ok. Desarrollando esto, y vosotros dos, las personas que han estado, sí, yo creo que todos han tenido esto. Esto es lo que, cuando trabajamos con tu bautismo, en un lado tienes antes, durante y después de ser salvo. Y esto es muy importante, y tú puedes hacerlo de la manera que quieres, pero es muy interesante la razón que hablamos de la importancia de tu testimonio personal, es que si lo estudias la Biblia y lo practicas dándole a otros, estás aprendiendo la teología de la Biblia, ¿ok? No estoy diciendo que deberías inventar nueva información ni nada, no. Intentas que tu testimonio personal se explica realmente lo que dice la Biblia. ¿Ok? Now, recuerdes, hablando de nuestras maneras de hacerlo, Jesús siempre, con todo el mundo, hablaba muy fuerte sobre sus pecados. ¿Qué decía Zaqueo en Lucas 19? Zaqueo, bájate de este sicómoro, porque hoy me es necesario comer en tu casa.
Dios iba a salvarle. Zaqueo, obviamente, es una verdad que vemos en el pasaje. ¿Por qué había subido al árbol? Para verle. ¿Tú conoces la historia? Ok. Well, en Lucas 19 había un hombre muy rico. Lucas 19, versículos 1 al 10. Y él era un publicano muy rico. Quizás, y dice en versículo 2, era jefe de los publicanos y rico. Pero muy odiado. Muy odiado por sus compatriotas. Allí yo diría en versículos 1 al 10, capítulo 19 de Lucas. Versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: tú eres el peor pecador del pueblo, has traído... No, dijo esto: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, lo que tenemos que confiar en eso cuando estamos evangelizando, hablando con la gente, es obra de Dios, ¿ok? Dios está obrando. Si Dios no está convenciendo a la otra persona de sus pecados y ellos no están viendo algo de la hermosura de Jesucristo, podemos ser los mejores vendedores del mundo y no llegar a ningún sitio con ellos, ¿ok? Entonces deberíamos confiar en Dios y confiar que Él tiene un plan. Y aquí Él desciende y recibe, versículo 7, todos van a la casa de este hombre, pero los fariseos, como siempre, murmuraban diciendo en versículo 7 que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor entre todos sus amigos en la casa: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo aquel día: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se había perdido. Otra cosa de recordar muy importante en eso de dar nuestro testimonio personal, la razón que tenemos que enfatizar tanto el pecado es porque ¿a quién salva el Señor? Pecadores. Pecadores, ¿ok? Y si la persona no está dispuesto a verse como pecador, como alguien que ofende a Dios, no vamos a ningún sitio. Es un desperdicio del tiempo, digamos. Entonces tenemos que hablar del pecado, empezando con la nuestra. Y estas son cosas. Pero quiero... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me convertí de joven, de niña. Ajá. Entonces, ejemplos específicos allí, pues todo había. Lujuria, codicia, vicios carnales y todo. Entonces, ¿qué digo yo de ejemplos específicos? Ok, esto es muy importante. Para los que han crecido o han sido criados en una casa cristiana con padres piadosos, como eran los padres de Cindy, que conocían al Señor, enseñaban la Biblia, eran misioneros, etcétera, etcétera. Ok, la manera es usar ejemplos de la Biblia si es posible. Identificarte con otras personas de la Biblia, cuenta más o menos su historia. Ok, si es posible. Como de Pablo. Pablo era muy justo, según Filipenses 3, él era hebreo de hebreos, fariseo de los fariseos, el más recto de toda la planeta, y lo dice lo mismo en Hechos 26. Pero se dio cuenta de que no era creyente.
no era de verdad, no conocía a Dios y Dios no iba a recibir, Dios iba a juzgarle. Entonces en el camino a Damasco, el Señor le confrontó, ¿ok? Y hay parte de su testimonio que tú puedes usar, pero realmente el ejemplo de Timoteo, en 2 de Timoteo 3, cuando dice que él había aprendido de la historia de la salvación, como dice allí, desde su niñez, su abuela y su madre le enseñó. Esto no es mal testimonio, ¿ok? Que tus padres, pero tus padres te han enseñado que eres pecador desde el principio y te han enseñado el camino de la salvación, ¿no? Sí, pero puede parecer un lavamiento de cerebro. Sí, tus padres siempre decían esto y tú, ¿qué vas a hacer con 7, 8 años? Pues pero me acusan a mí también de lavado de cerebro también. Y yo tenía 20 años y no estaba buscando a Dios ni pensando en Dios. Ok, Carlos, sí. A ver, yo no soy muy partidario personalmente del tema de los testimonios. Ok. O sea, lo veo útil, Ajá. pero primeramente es como has dicho, es Dios el que salva y es su palabra. Ya. Y la Biblia no tampoco es que se centre en dar testimonio. Está, por ejemplo, el testimonio de Pablo, pero porque Pablo era fariseo de fariseos y obviamente te tiene que dar el testimonio para que veas el cambio radical de ser un tío que va a muerte por los cristianos y que es el más... el perseguidor. Pero normalmente en la Biblia es, levántate y sígueme. Venga. Tú, baja del árbol. Tú, resucita. Y no le den muchas más vueltas. Y luego lo de los niños, es que Jesús dijo que os hacéis como niños y no entraréis. Entonces, es más fácil, creo yo, que crean los niños que crea un adulto. Pero es que Dios lo quiere así. Entonces, el buscarle la lógica a por qué yo, siendo niño, me convertí, es que a mí me parece perder el tiempo, porque eso no le va a convencer a nadie. O sea, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que cuando el Espíritu viene sobre vosotros, me vais a hacer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estaba hablando con los 12 o los 120 en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo personalmente no conozco mucha gente que han llegado o casi nadie, que ha llegado a conocer al Señor sin el testimonio de una persona. Animándole a venir a la iglesia, intentando leerle un libro cristiano en casa, un tío, una tía, tu padre, tu madre. Lo que quiero decir con todo esto, yo estoy de acuerdo en el sentido de que es una obra soberana de Dios, pero Dios usa, y no lo he puesto bien ahí, usa, el Espíritu es el agente de la regeneración. El instrumento que usa es la Biblia, la palabra de Dios. Nadie se salva sin escuchar el Evangelio. Pero, ¿cómo lo hace? Usando Carlos, Yuri, Ricardo. A veces lo hablo no tan coherentemente, pero hablo. Intento decir que sí, me ha salvado a mí. Yo creo que mis pecados, yo estoy seguro que mis pecados han sido perdonados. ¿Ok? Dios usa esto. Esto es un hecho. Entonces sí, somos testigos. Como el Padre me ha enviado a mí, envió a vosotros. No solamente para los 12, sino para toda la iglesia. Compartimos. ¿Querías decir algo? A ver, yo entiendo que tú tienes que hacer buenas obras. O sea, tu fe te lleva, si tu fe es verdadera, te lleva a hacer buenas obras y esas obras, digamos que emanan luz para que los inconversos vean lo que Dios ha hecho contigo. Pero, por ejemplo, hablaba antes con mi padre. Su testimonio. Yo estaba sentado y me vinieron dos
y me dijeron, tú eres pecador y no sé qué, y me levanté y fui a la iglesia. Dice que pedazo de testimonio, una historia sobrecogedora, vamos, para hacer una película. Ya, dices que lo que ellos testificaban a él era casi nada importante, muy breve. No, que por ejemplo mi padre tuviera que dar el testimonio suyo, explicarlo, pues tampoco se explayaría mucho, diría, pues yo estaba sentado en la calle aburrido, estaba sentado. Ya, como Ricardo, perdido, Claro, yo no y buscaba a vinieron y Dios. dijeron, tú qué tal, no sé qué de Dios y tal, y pues tú eres pecador por esto y por esto y por esto. Well, Así. well, gracias a Dios, Y a partir de ahí, que, ya, ¿sabes? gracias a Dios por estas dos personas que quizás no lo explicaron sobre la resurrección de Jesús, no hablaban de que estamos años luz de Dios por la santidad de Dios y somos tan malos, la depravación humana, y no hablaban de eso, simplemente decían a él, coloquialmente, tú eres un pecador perdido, chico. Y él... ¿Era adulto? Pues, no sé, tendría 18 años a lo mejor. Vale. Por eso digo... Pero es que Ya, sí. yo creo de que ahora probablemente sí que los testimonios sirvan un poco porque ayuda a conocer tu historia a otras personas. Antes no era tan así porque Dios hacía los milagros y la gente quedaba maravillada y era como que era un privilegio seguirle. Entonces, por eso probablemente Dios no daba tantos testimonios, sino que tú sígueme o ve. Ya. ¿Recuerdas en el principio de esto? Yo decía, ¿quién es el protagonista? Cristo, Dios. ¿Quién salva? Dios. Pero nos usa. Nuestras obras de amor, es como dice aquí en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado y fuera hollado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No. Dice en Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Wow, ¿de quién hablamos? De Él. Y sí, somos pequeños, como dicen Filipenses, pequeños lucecitos que intentamos reflejar al mundo su amor, su santidad, su verdad, su misericordia y su juicio. ¿Ok? Y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso, yo estoy muy relajado en el evangelismo, porque yo no pienso, a mi edad ahora, que mucho va a suceder si Dios no está convenciendo a esta persona y abriendo su corazón. Si eso no sucede, es como tú. ¿Cuántas veces escuchaba el evangelio? Yo recuerdo tu testimonio. Muchas veces, ¿no? Y ella sabía, yo recuerdo, sabía que cosas que hacía no eran correctas, pero no sé... No me detenía. Ya. Como los pecadores, seguíamos... Sabía que estaba mal, pero... Sí. No siga. No, yo entiendo. Eso es nuestro problema. Somos realmente esclavos del pecado. I mean, la Biblia habla de eso. Jesús decía en Juan 8, okay, que somos esclavos del pecado. Y aunque sabemos que no es correcto, queremos seguir. Yo creo que en parte el valor del testimonio es, te pasó a ti. Ya. Y nadie puede argumentar con eso. Mi experiencia, claro, voy a hablar de Cristo en mi testimonio, pero nadie me puede quitar lo que me pasó. Entonces, estaba trabajando con Asun para preparar su historia. Y es muy útil a Asun tener preparado su historia, porque ella no sabía de dónde coger y lo que era importante decir y no decir, pero ella sí sabía lo que le había pasado. Yeah. Y Dios le llevó por una experiencia horrible para hacerle darse cuenta de que no podía por su propia fuerza. De hecho, que ella quería bautizarse años antes aquí en esta iglesia, sí. porque realmente quería asegurar que estaba salva.
pero no entendía la salvación. Yeah. Solamente que yo quiero hacer. Mira, voy a asistir a la iglesia con mi vecino. Pastor, ¿puedo bautizar? Yeah, no sabía de lo que era. Yeah. Well, seguimos. Vamos a dejarlo un momento. Entonces, tenéis la hoja, más o menos esto es un resumen de eso. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? Y deberías saber cómo, por lo menos decir a las personas, yo era un chaval normal y pecaba como los demás, pero no mucho más que los demás. Allí en mi caso era así, creo. Pero, como he dicho aquí, no tiene que ser extraordinario. Yo era el peor chorizo de Alcalá de Henares y robaba coches y llevaba un arma. No, pero de alguna forma comunica a la otra persona que estabas antes de conocer a Cristo, en algún momento llegaste a entender que estabas alejado de Dios y estabas perdido, ¿ok? Yo nunca entendía eso. Nadie nunca me hablaba, que recuerdo, de la perdición, de estar alejado de Dios. En la iglesia episcopaliana todos éramos bien aceptados. Ahí nadie hablaba de pecado, ¿ok? Personal, como una gran inconveniencia. Es tragedia, es una tragedia. Yo creo que la iglesia católica aquí hoy no habla de eso. Porque si hablas de pecado personal, la gente se va. Ofende a la gente. ¿Ok? Entonces, si veis que la otra persona tiene preguntas, siempre para y pregunta. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una duda? Veo en tu cara una inquietud sobre lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera. Porque quieres saber, conocerles. Aquí tienes, tienes algunos en esta parte características que pueden explicar. Hay muchas personas que antes de conocer a Cristo están sin dirección, vacíos. Cuando pecamos, ¿qué sucede? Pues sentíamos mal. Es que tenemos conciencia, y esta conciencia, si tú sigues pecando, esto causa un problema. Buenas obras. No somos, una de las cosas que mejor en este momento de tu testimonio es saber Tito 3, cuando él dice ahí en Tito 3, y tú puedes decirlo mejor que yo en español porque no tienes que mirar el versículo, pero dice literalmente, Él nos salvó aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, es un buen momento de hablar de esto, y en este lado explica muchos de estos. Y hay personas que se sienten muy religiosos hasta que un día ven por sus pecados que su religión realmente no afecta mucho su vida. Hay personas como yo que tienen una sensación en algún momento de su vida de que falta algo. ¿Ok? Hay personas, nuestra vecina siempre está buscando algo. Recientemente menos. ¿Cuál? Lola. Reiki, ha pasado por Reiki, ha pasado por tantas cosas y etcétera, etcétera, buscando algo, está buscando algo. No quiere hablar de Cristo, hemos intentado, ¿okay? Pero entonces debemos, y luego hay muchas cosas. No tenemos que hablar de todo esto, pero lo que sí, en esta primera parte, lo que queremos, cuando hablamos de antes de conocer a Cristo, lo que quiero que conste muy bien en la mente de la otra persona es que yo era pecador o pecadora. Yo había ofendido a Dios. Yo soy transgresor. Había cruzado la línea, como dice en 1 de Juan. Dios tenía una línea. Yo había
pasado esta línea, sabía que iba a venir un día de juicio, que mis pecados iban a ser juzgados por Dios. Yo lo sabía en aquel día que me salvó. Y si lo haces bien todo esto, estás aprendiendo teología bíblica. Eso es lo bueno de eso, de tener un buen testimonio, es que, o de practicar, transmitir tu fe a otra persona, es que cada vez que lo haces, si estás diciendo la verdad, estás como cementando o como estas ideas más fuertes en tu mente. Ok, y luego tienes que explicar en algún momento cuándo se me reveló Jesucristo. ¿Cuándo me dio cuenta de que, es Él que me puede salvar? Bueno, en mi caso, en un momento allí, yo creo que Él me salvó antes de que me dio cuenta, pero cuando este pasaje, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como yo era monaguillo en la iglesia episcopaliana, y el padre siempre levantaba la hostia y decía esto, y yo de niño siempre decía, ¿y qué? ¿Qué es eso? No entendía, pero nadie me explicó. Entonces, era en ese momento cuando usaban Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Pues las cosas hacían esto. ¡Oh! Él murió por mí. Y todo, yo podía entender el Evangelio. Era un milagro, era algo sobrenatural que Dios abrió mi mente y mi corazón para creerlo. Y creer el juicio del infierno y todo eso. Pero tenemos que explicar cómo Cristo se nos reveló. Cómo viniste a entender que su sacrificio, yo necesitaba un sustituto para mis pecados, todo esto. Tienes que explicar a la otra persona. ¿Cuándo sucedió esto? Hoy en día mucha gente, Dios salva en un proceso. No es, en mi caso era un día y luego tenía que aprender. Pero en la mayoría de casos hoy en día yo diría que mucha gente escuchan el Evangelio de su madre y luego en el colegio tienen un amigo que dice algo sobre Dios y escuchan. Y luego en un momento están en una iglesia y escuchan a Miguel Ángel predicando el Evangelio, etcétera, etcétera. Al final, por la gracia de Dios, porque Dios es un soberano y buen Salvador, abre su mente y su corazón para entenderlo y pongan su fe en Jesucristo. Ponen su fe en Jesucristo y le reciben, le abrazan. ¿Ok? Pero debemos decir esto a la gente. Esto es lo que me pasó. Y en ese momento, o a lo largo de estos periodos, poco a poco iba entendiendo quién era Jesucristo. Hasta sus discípulos. Yo estoy leyendo el Evangelio de Marcos ahora, Eclesiastés, y los Salmos, los tres a la vez. Pero los discípulos, en el pasaje que leí, creo que fue ayer o hoy, decían esto cuando Jesús vino a ellos en el mar, y viendo, y dice aquí, subió con ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muchas veces no entendemos quién es Jesucristo, es un proceso, la grandeza de Él. Y debemos entender esto con la gente inconversa, que muchas veces es un proceso. Y luego la tercera parte, hay mucho más que podemos decir, pero vamos a terminar con esto, es después de haber sido convertido a Cristo, ¿cómo te dio Jesucristo la libertad y la victoria? Que si puedes, sinceramente y coherentemente, ¿qué cambios está haciendo Cristo en mi vida? ¿Qué cambios ha hecho en el pasado? ¿Y qué cambios sigue creciendo? Y si estás andando con Él, eres consciente de que Él está cambiándote, ¿ok? Amar más, juzgar menos,
vivir una vida más recta, más santa, más de acuerdo con la voluntad revelada de Dios, etcétera, etcétera. Y hablar de estas cosas no es jactarse, es decir exactamente lo que dice en Efesios 2:20. Dios ha preparado todas estas buenas obras y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados, antes la fundación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Realmente, si cuando empezamos a hablar de los cambios que Dios está haciendo, nosotros debemos glorificar a su bendito nombre. Es Él que merece toda la gloria y la honra. Pero si hemos sido cambiados por la gracia de Dios, regenerados, entonces vamos a hablar de cambios en nuestra vida. Piensa en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero pensad en solo 3. Los primeros 3. Amor, gozo, paz. Si una persona está creciendo en el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios, pues esto es muy grande. Puedes olvidar a los demás. Es algo súper grande. De ser más amoroso a las personas y amar a Dios más y estar lleno de la paz de Dios. Todos los demás están muy irritados allí en el trabajo, pero tú sigues en la misma situación que ellos, pero haciendo tu trabajo, lleno de la paz del Señor. Esto habla mucho. Y debemos hablar de eso, los cambios que Cristo está haciendo en nuestra vida, su Espíritu, Él viviendo en nosotros. De esto es algo que al final... Voy a terminar ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solo quería decir, Judy, tu testimonio el día de tu bautismo fue muy completo, muy informativo. Es que citabas versículos, dabas ejemplos. Era, bueno, obviamente tu historia personal. Y para nosotros como audiencia pues fue interesante, pero creo que es alguna herramienta que puedes usar para testificar porque te pasó a ti. Es que quería alabarte en esto de que hiciste buen trabajo. Gracias. Otra persona, ¿hay alguna pregunta? Podemos hablar de esto todo el día y mañana. Y no estoy intentando decir que inventamos algo que no es cierto. En mi caso siempre hablo era un chico perdido. Esto es lo que describe mi vida antes de conocer a Cristo. La perdición. Estaba como en un bosque, perdido, pero no lo sabía. Es como los marineros que han pasado por una tormenta, han perdido su... ¿cómo se llama la cosa que norte y sur? El norte, la brújula. La brújula. Ya. No tenían. No saben en qué dirección van. No saben. Esto era yo. Espiritualmente hablando, yo no sabía que una persona tenía que buscar a Dios, tenía que entregar su vida a Cristo y creer. No, nada. Perdido. Y yo creo que hay mucha gente en nuestra sociedad tan ignorante como Cristo. Y de hecho, Pablo habla mucho, usa esta palabra de ignorancia. Pero es que a veces las personas se influyen mucho, porque no sé, yo veía a mi madre, por ejemplo, mi madre decía que era cristiana, mi abuela era católica, pero es que mi abuela me daba una perspectiva mejor que mi madre, sí. Porque mi madre era como que, ya se está viejita loca de nuevo. Mi abuela siempre daba un rosario a las 3, entonces era muy buena. Mi madre era como que...
Entonces, y luego hacía algo y decía, bueno, que Dios me perdone. Yeah. Y hacía lo que quería, o sea. Bueno, es un milagro que Él está aquí hoy. Y tú estás aquí. Ella de una familia de creyentes, pero es un milagro que Cami está aquí. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que pudieran habernos apartado de Dios. Pero por la gracia de Dios nos han sido salvos y nosotros debemos testificar a los demás. Y Dios usa a las personas, Carlos, tú lo sabes. El otro día tuvimos una pareja para cenar y Ricardo estaba intentando decir que era Dios que hizo estas cosas y el hombre dice, bueno, tú puedes llamarlo Dios o la suerte, pero te pasó así. No reconoció la mano de Dios en su vida, pero la cosa es que tienen dos adolescentes y Ricardo empezó a contar historias de cuando era adolescente y salía de la carretera borracho y ellos empezaron pues este chico sí ha vivido, bueno, pues entendían de su vida pasada que no es la misma como... Van a casa, Fran, que es ingeniero, y ella es jefe de estudios aquí, pero son intelectuales, piensan, ¿ok? Y van a casa diciendo, Ricardo, ok, bien, pero yo decía la verdad. Y el mejor libro que tengo sobre el evangelismo se llama Tell the Truth, cuenta la verdad. Y esto era la verdad. Dios 2 veces debería haberme matado y no sucedió, ¿ok? Entonces yo voy a decirlo, ¿quién estaba cuidando de mi vida? ¿Voy a decir que las circunstancias, la suerte? No, Dios me cuidaba de este pobre perdido chico. Eso es lo que creo. Y por la gracia de Dios y luego todo lo que sucedió, entonces Fran, la gente siempre puede rebatir tu testimonio, siempre pueden reírse de ti, tú puedes apagarlo. Pero es bueno porque especialmente si coincide con lo que dicen las Escrituras, puede ayudar a las personas a llegar a conocer a Dios. Dios es el único que puede salvar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por la obra que has hecho en nuestra vida. Es un gozo recordar tu misericordia. Y sabemos, Señor, que no solamente nos salvas una vez, sí, espiritualmente sí, somos regenerados una vez, pero sigues salvándonos de baches, de problemas, de ciertos pecados que nos tientan. Tú eres el gran Salvador y queremos parar ahora para darte la gloria y la honra y decir en voz alta que te amamos y estamos muy agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra para ser nuestro sustituto, Señor, para ser el Cordero de Dios y hacer el último sacrificio, el único sacrificio que tú aceptas para nuestros pecados. Gracias que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y podemos andar en el gozo de la nueva vida en Cristo Jesús. Y te pedimos todo esto en el nombre de Él. Amén.